Hola, en este vídeo vamos a manejar un tipo de sensores resistivos que nos sirven para medir deformaciones en objetos. Para centrarnos, estamos en el tema de medida electrónica dentro del apartado de sensores. Es importante repasar algunos conceptos previos para aprovechar el vídeo al máximo. Para entender los sensores resistivos es fundamental conocer los parámetros de los que depende la resistencia que ofrece un objeto al paso de corriente. La resistencia de un objeto es directamente proporcional a la resistividad y la longitud, e inversamente proporcional a la sección. Por otra parte, ya conocemos la relación entre tensión y corriente en una resistencia. Cuando deformamos un objeto por tracción o por compresión, se produce un cambio en sus dimensiones. A tracción, el objeto se alarga y se estrecha. En cambio, a compresión, el objeto se acorta y se ensancha. La medida de deformaciones la realizamos con bandas extensométricas o galgas extensométricas, compuestas por una película metálica o un hilo metálico dispuesto en zigzag para aumentar el cambio de resistencia ante una deformación. Cuando el hilo se alarga por tracción, aumenta su resistencia, y cuando se encoge por compresión, disminuye su resistencia. El parámetro que define el comportamiento resistivo de una galga frente a la deformación es la constante de galga, K. La constante de galga es el cociente entre la variación relativa de resistencia respecto de la variación relativa de longitud de la galga. La variación relativa de la longitud se denomina elongación, epsilon, y suele tener unidades de micras por metro o también llamadas microelongaciones. Despejando la variación de resistencia en la galga en la expresión de la constante de galga, nos queda de esta manera. También existen galgas semiconductoras que a través del efecto piezoresistivo modifican la resistividad debido al esfuerzo. Estas galgas semiconductoras son más sensibles a la deformación, pero también son más sensibles a variaciones de la temperatura, con lo que no se utilizan tanto como las galgas metálicas. El uso de galgas permite medidas a tracción, compresión, flexión, pero también a torsión y corte o cizalladura. Es importante colocar correctamente las galgas extensométricas, ya que solo son sensibles a deformaciones en la dirección longitudinal. Por eso, se deben alinear a la dirección en la que se va a producir la deformación. En el caso de medidas a flexión, podemos comprobar que en la superficie superior la deformación se produce a compresión, mientras que en la parte baja la deformación se produce a tracción. En el caso de medida a torsión, la colocación de las galgas suele ser a 45 grados de la dimensión longitudinal. De ellas, una trabajará a tracción y la otra a compresión. Si no sabemos cuál es la dirección de la deformación, podemos optar por colocar dos galgas perpendiculares y así calcular el módulo y el ángulo de la deformación. Podemos encontrar en el mercado galgas de muchos tipos. Para medir la variación de la resistencia de las galgas, así como otros sensores resistivos, es habitual utilizar el puente de medida o puentes de Wheatstone. Un puente de Wheatstone es un circuito compuesto por 4 resistencias colocadas de esta forma. Podemos observar que las 4 están formando una especie de malla cerrada. Podemos ver que la alimentación E está colocada en una diagonal de ese cuadrado, mientras que la salida VAB se toma en la diagonal opuesta. Si recordamos el divisor resistivo, en el que tenemos dos resistencias en serie, la ecuación de malla de este divisor resistivo es esta. I por R1 más I por R2 menos VCC igual a 0.
Si despejamos la corriente en el divisor, obtenemos esta expresión de aquí. Y finalmente, si lo que queremos saber es la tensión en una de las resistencias, podemos calcularla mediante esta expresión. Podemos fijarnos que la tensión en la resistencia R2 es igual a la alimentación multiplicada por la resistencia a la que queremos medir la tensión, dividido por la suma de las resistencias que están en esa rama. En este caso, R1 y R2. Bueno, pues un puente de medida no es más que un doble divisor resistivo. Aquí tenemos un divisor resistivo. Y aquí tenemos el otro. Para ver el funcionamiento de este puente de medida, vamos a hacer un ejercicio. Se trata del problema 1 del 24 de mayo de 2011. Como veis, nos dan un puente de medida, un puente de Wheatstone, y nos piden calcular la expresión analítica de las corrientes I1 e I2, calcular la expresión analítica de la salida y, considerando que la condición de equilibrio del puente es que la salida sea cero, determinar qué relación debe existir en las resistencias que hacen que se cumpla dicha condición. Vamos a ello. Problema 1 del 24 de mayo de 2011. Nos dan este circuito. R0, R1, R2, R3, R4. C. Y nos dicen, en primer lugar, que calculemos las corrientes I1 e I2. La corriente I1 es la corriente de este divisor resistivo. Si calculamos la corriente, la expresión de esta malla, podemos decir que R1 por I1 más R3 por I1, R3 por I1 menos VCC es igual a 0. Por tanto, I1 es igual a VCC partido por R1 más R3. Este es el apartado A y nos piden también I2. I2 es la corriente de este divisor resistivo. Si calculamos su expresión, R2 por I2 más R4 por I2 menos VCC es igual a 0. Por tanto, I2 es igual a VCC partido por R2 más R4. Estas son las dos expresiones de las dos corrientes I1 e I2. El apartado B nos pide la expresión analítica de la tensión V sub C. Si fijamos estos puntos como punto A y punto B, resulta que la tensión V sub 0 es igual a V sub A menos V sub B. Y la V sub A es igual a R4 multiplicado por la corriente I sub 2, que es la diferencia de potencial que hay en esta resistencia. Por tanto, V0 va a ser igual a V sub A, que es R4 por I sub 2, menos V sub B,
que V sub B va a ser la tensión en esta resistencia, que es R3 por I sub 1. Si sustituimos la I sub 1 y la I sub 2 por los correspondientes expresiones, tenemos V sub 0 igual a VCC, que es factor común entre las dos, R sub 4 por R sub 2 más R sub 4, menos R sub 3 por R sub 1 más R sub 3. Esta sería V0. Lo que nos piden en el apartado B. En el apartado C nos piden que consideremos la condición de equilibrio V sub 0 igual a 0 y que veamos qué relación existe en las resistencias, entre las resistencias, para que tengamos esa condición. Bien, pues a partir de la expresión tenemos dos opciones para que esto sea igual a 0. Tenemos la opción VCC igual a 0 y la opción R4 partido por R2 más R4 menos R3 partido por R1 más R3 igual a 0. Realmente esta no nos interesa mucho porque eso significaría que no tenemos alimentación y entonces el circuito no funcionaría. La que nos interesa realmente es esta, ¿vale? Que es la que vamos a poner a continuación. R4 partido por R2 más R4 menos R3 partido por R1 más R3. En esta expresión vamos a poner un común denominador. Para ello multiplicaremos este denominador en este numerador y viceversa. ¿De acuerdo? Con lo que queda R4 por R1 más R3 menos R3 por R2 más R4 dividido por R2 más R4 R1 más R3. Nuevamente tenemos dos opciones. Si esto lo queremos igualar a 0, numerador igual a 0, o denominador igual a infinito. Evidentemente este no nos vale y con lo que tenemos que quedar es con el numerador igual a 0. Por lo tanto, ponemos el numerador igual a 0, R4, voy a introducir R4 ya dentro del paréntesis y R3 también, R4 por R1 más R4 por R3 menos R3 por R2 menos R3 por R4 y esto es lo que tenemos que igualar a 0. Este se nos va con este y nos queda R4 por R1 menos R3 por R2 igual a 0. O lo que es lo mismo, R4 por R1 es igual a R3 por R2. Esta es la relación de resistencias para que el puente esté en equilibrio, es decir, que la tensión V sub 0 sea igual a 0 voltios. De aquí podemos ver varias cuestiones. Para empezar, podemos ver que si modificamos proporcionalmente los valores de R1 y R3, si modificamos proporcionalmente los valores de R1 y R3,
al estar en distintos lados de la igualdad se sigue cumpliendo, luego seguimos teniendo la condición de equilibrio. De la misma manera, si modificamos proporcionalmente R2 y R4, también se sigue cumpliendo la condición de equilibrio. Esa es una de las cuestiones importantes. Por otra parte, en cuanto cambiemos alguna de las resistencias que tenemos en el puente, cualquiera de ellas, se va a producir un cambio en esta condición y por tanto no va a cumplir la condición de equilibrio. Repito, con un cambio de cualquiera de las resistencias. Y asimismo, un cambio igual en R1 y R4 o en R2 y en R3 también provoca que la condición no se cumpla. Eso nos va a valer para definir varias formas de configurar el puente de medida para realizar medidas de variación de resistencia, que es lo que utilizamos con las reglas extensométricas. Vamos a ver algunos circuitos. Este es un puente de medida con un solo sensor resistivo. Si calculamos la expresión de salida, considerando que R sub G es igual a R más incremento de R, nos da esta expresión. La alimentación por la resistencia R sub G partido por la suma de las dos resistencias que están en la rama del punto A, menos esta resistencia por la suma, dividida por la suma de las dos resistencias que hay en la rama de B. Si sustituimos R sub G por R más incremento de R y eliminamos R aquí porque está en el numerador y denominador, nos queda esta expresión de aquí. Para pasar de esta expresión aquí a esta es muy fácil. Vamos a verlo. Tenemos VAB igual a la alimentación por R más incremento de R partido por 2R más incremento de R menos 1/2. Nuevamente tenemos que sacar un denominador común. Esto es igual a E por 2 veces R más incremento de R menos 2R más incremento de R dividido por 2 por 2R más incremento de R. En el numerador tenemos más 2R y menos 2R y tenemos 2 de incremento de R menos incremento de R. Por tanto, esto es igual a E por incremento de R partido por 4R más incremento de R partido por 2, que es precisamente la expresión que tenemos en la diapositiva. En esta diapositiva podemos ver que la tensión de salida del puente es proporcional a el incremento de resistencia dividido por 4. Con un término que, apareciendo incremento de R en esta suma en el denominador, la hace un poquito no lineal. Pero bueno, como incremento de R es muy pequeño, generalmente se puede considerar una buena aproximación que VAB es incremento de R partido por 4. El siguiente puente de medida es un puente con dos sensores resistivos trabajando con la misma variación. Para que este puente se desequilibre, necesitamos que los dos sensores estén en ramas diagonalmente opuestas, como hemos visto en el ejercicio anterior. Si fuera una variación
Igual en las dos habíamos visto que el puente no se desequilibraba, por tanto tenemos que colocarlos en ramas diagonalmente opuestas. En este caso la salida es la alimentación por RG partido por la suma menos R partido por la suma. Como el denominador es común, nos queda incremento de R partido por 2R más incremento de R. Nuevamente, si hacemos unos cambios en esta expresión, nos queda esta parte de aquí. En esta parte de aquí podemos ver que la salida es proporcional a incremento de R partido por 2. Nuevamente con ese término más incremento de R partido por 2 que lo hace un poquito no lineal. Pero fijaros que antes teníamos incremento de R partido por 4 y ahora tenemos incremento de R partido por 2. Es decir, estamos con un circuito que nos consigue una sensibilidad el doble que en el caso de cuando teníamos una sola resistencia variable, un solo sensor resistivo. En el siguiente caso también tenemos dos sensores, pero en este caso uno, al producirse la deformación, incrementa su resistencia y el otro, al producirse la deformación, disminuye su resistencia. Este es un ejemplo de un ensayo a flexión, en el que una de las caras funciona a tracción, que es la cara de abajo, la cara de abajo si se está flectando hacia abajo, y la cara de arriba que funcionaría con presión. Fijaros que en este caso, nuevamente, la expresión de salida es RG partido por 2R, porque se compensan el más y el menos incremento de R en la suma, menos un medio. En este caso directamente podemos ver que la salida es 2 incremento de R partido por 4R y resulta que la salida es proporcional a incremento de R partido por 2R, pero además de una forma completamente lineal. Ya nos ha desaparecido el término incremento de R partido por 2 en la suma en el denominador. Por tanto, estamos ante un tipo de circuito que nos produce una salida lineal al incremento de la resistencia. Y que además es el doble de sensible que en el caso de tener un solo sensor. Bueno, pues el último ejemplo es un ejemplo en el que tenemos 4 sensores resistivos. 2 de ellos trabajando a tracción y 2 de ellos trabajando a compresión. Si realizamos el cálculo de la tensión de salida, tenemos la alimentación, R más incremento de R partido por 2R, menos R menos incremento de R partido por 2R. Con lo que nos queda, si resolvemos 2 incremento de R partido por 2R, por tanto, VAB proporcional a incremento de R. Es decir, tenemos un circuito que tiene el doble de sensibilidad que cuando teníamos 2 y el cuádruple de sensibilidad de cuando teníamos un solo sensor. Además, es una relación completamente lineal, como podemos ver. Un pequeño detalle respecto de los puentes de medida es su comportamiento con la temperatura. En el problema que hemos hecho antes, si modificábamos de la misma manera R2 y R4, o R1 y R3, nos resultaba que la condición de equilibrio se mantenía. En el circuito de la figura podemos ver que en las resistencias de la rama de la derecha tenemos un efecto que es igual. Si ese efecto es un efecto debido a la temperatura, un coeficiente de temperatura,
que tendría un factor 1 más alfa por la temperatura. En este caso, los efectos de la temperatura en la tensión de salida se compensarían y por tanto no variaría la salida respecto de la resistencia. En algunos casos esto es bastante importante. Bueno, pues para terminar de aclarar este funcionamiento vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio es el problema 2 del 17 de mayo de 2016. En este problema queremos medir una deformación de 900 microelongaciones en una pieza que tenemos fija a la pared con un extremo al aire. Y sobre ese extremo al aire se aplica una fuerza en esta dirección. Por tanto, la pieza metálica va a trabajar a flexión. Se disponen de dos galgas extensométricas con resistencia en reposo de 350 ohmios, constante de galga 10 y nos dicen que consideremos el incremento de resistencia como K por epsilon por la resistencia. En el apartado A nos dicen que queremos colocar las dos galgas para que actúen a tracción y después nos piden que calculemos la salida del puente de medida para medir esa deformación. Y en el apartado C nos dicen que situemos las galgas para que una sufra tracción y otra compresión. Y en este caso también que midamos cuál es la salida del puente, tomando una tensión también de alimentación de 10 voltios. Bueno, pues vamos a ello. Problema 2 del 17 de mayo de 2016. Nos dicen que tenemos una pieza sujeta a la pared sobre la que ejercemos una fuerza perpendicular. Esa fuerza va a hacer que la pieza se doble a flexión. Nos dicen que la deformación va a ser igual a 900 microdeformaciones. Esto es igual a 900 micrometros partido por metros, por lo que es igual 900 por 10 a la menos 6. Nos dicen que la resistencia de la galga al reposo es igual a 350 ohmios y nos dicen que el K de la galga son 10. También nos dicen que el incremento de R es igual a K por epsilon por R. Lo primero que nos dicen es cómo colocaríamos las dos galgas para que las dos actúen a tracción. La superficie con esta fuerza que está actuando a tracción es la superficie de arriba. El punto donde tendremos la máxima tracción será en el centro de esa línea, de esa pieza. Por tanto, y la tracción se va a realizar en esa dirección y en esta dirección. Por tanto, las dos galgas las deberemos situar en la parte de arriba, centradas en la pieza y con dirección en ese sentido. Bien, pues este sería el apartado A. El apartado B nos dice que pongamos el puente de medida. Vamos a poner el puente de medida. Las dos están trabajando a tracción. Tendríamos la alimentación, nos dicen de 10 voltios, el puente de medida, como las dos están a tracción,
Nos tenemos que acordar que tienen que estar con el mismo efecto en resistencias diagonalmente opuestas. De esta manera, V0, que es igual a VA menos VB, nos acordamos que esto es A y esto es B, es igual a VA, la alimentación, por la resistencia que tenemos donde queremos calcular la tensión, R más incremento de R, dividido por 2R más incremento de R, menos V sub B, que es R, dividido por la suma de las dos. En este caso, V sub 0 es igual a V sub C, el R positivo y el R negativo se nos va, por incremento de R partido por 2R más incremento de R. Tenemos que calcular el incremento de R. Incremento de R es igual a K, que es 10, por epsilon, que es 900 por 10 a la menos 6, por RG, que es 350. Igual 10 por 900 por 350 como tenemos que ponerle el 10 a la menos 6, pues sería 3,15 ohmios, porque aquí sale 3.150.000. Bien, pues entonces la salida en este caso sería igual a 10 por 3,15 dividido por 2 veces RG, que son 700, más 3,15. 703,15. Igual 10 por 3,15 dividido 703,15. Igual a 44,8 milivoltios. 0,044 son 44 milivoltios, 44,8 milivoltios. Este es el caso de que las dos están trabajando a tracción, y en este caso las colocamos de esta manera. En el apartado C nos dicen cómo situaríamos las galgas para que una esté a tracción y la otra a compresión. Esa ya directamente la tenemos a tracción, con lo que una de ellas estaría. Y la superficie que está trabajando a compresión sería la superficie de abajo. Luego en la superficie de abajo, también en la parte central, es donde nosotros tendríamos que situar en la misma dirección la galga que está trabajando a compresión. Estas, por tanto, están trabajando a tracción. Esta está trabajando a compresión. Bien, pues ¿cómo situaríamos el puente de medida? Pues en el puente de medida tendríamos la alimentación, nuestras resistencias,
y en este caso, como una está trabajando a tracción y otra a compresión, las tendríamos que situar en la misma rama del puente. Por tanto, esta sería R menos incremento de R y esta sería R más incremento de R. Y estas serían dos resistencias fijas. Fijaros que en este caso, esta es la que está trabajando a tracción y esta es la que está trabajando a compresión. Bien, pues en el apartado D nos dice que calculemos la salida. V0 es igual a VA menos VB. VA es VCC, ya vamos a poner todo en la misma expresión. VCC por R más incremento de R partido por la suma, que es 2R, menos R partido por 2R. Por tanto, V0 es igual a VCC por incremento de R partido por 2R. Esto es igual a 10 por 3,15 partido por 700. 10 por 3,15 dividido 700. 45 milivoltios. Bien, pues esa sería la salida cuando está trabajando una a tracción y otra a compresión. Mientras que esta sería la salida cuando las dos están trabajando a tracción. Así pues, en este problema, lo que tenemos que hacer es calcular la tensión de salida. La tensión de salida es la tensión en el punto A menos la tensión en el punto B. Si no nos acordamos cuál es la expresión de la tensión en las resistencias del divisor resistivo, podemos calcular las corrientes mediante cada una de las mallas y a partir de la corriente multiplicarla por la resistencia correspondiente. Y si nos acordamos, pues directamente es la resistencia que tenemos en el punto A dividido por la suma de las que tenemos en esa rama. Una vez que las tenemos, directamente sale la tensión de salida del puente, tanto con VA como con VB. Restando VA menos VB, tenemos la salida. ¿De acuerdo? Pues nada, hasta aquí los puentes de medida y su uso con sensores resistivos. Estos puentes de medida se pueden utilizar también con sensores resistivos de otras magnitudes, como temperatura, fuerza, presión, etc.